y mejoran a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Bien podría ser protagonista de las cosas del querer, porque su propia historia como político, como referente de una materia que es, desde nuestro punto de vista, trascendente para la identidad de una ciudad. Conservar cada uno de los capítulos de la historia que la fue construyendo. Omar Izaguirre, el responsable del Archivo Histórico Municipal, un actor protagonista de la cultura, la conservación de la cultura riocuartense, de la historia riocuartense, a quien le damos la bienvenida en Las Cosas del Querer. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por venir. Un gusto realmente, muchas gracias por esta participación. Feliz día, Guillermo, es el día de todos. Hoy el querer es Río Cuarto. Exactamente. Vamos a querer a Río Cuarto desde lo... Está poco difundido. Necesita revisionismo histórico Río Cuarto. Hay una historia no contada de Río Cuarto que amerita capítulos aparte. Es muy particular. Río Cuarto ya tiene su historia, digamos, su prehistoria definida. Seguramente se seguirán encontrando algunos documentos, tal vez no los tengamos nosotros, haya que recurrir a otros lugares, pero no, seguramente no va a tener grandes agregados si nos situamos en el año de la fundación, ¿no es cierto? Que estamos hablando del siglo XVIII. Toda esa parte, lo que sucedió en la frontera, está harto difundido, pero a nivel intelectual. Es decir, es un conocimiento académico. Yo, con tu presentación, señalaba que tal vez conmigo y alguno más se van a ya no habrá, sí, es verdad, ya no habrá más lo que uno heredó de aquellos como Carlos Mayor Laferrere, que siempre será una referencia por lo que buscaron y por lo que dejaron. Y sí, hay muchos puntos incógnitos todavía en el siglo XX. Hay segmentos de la historia de la ciudad, la historia pública, ¿no es cierto?, política, pero también desde la intelectualidad, que no han sido tratados. La ansiedad muchas veces de nuestros jóvenes, hay una pléyade de chicos que están escribiendo y bien, y que han aprendido a analizar, evaluar los documentos, tratar de conseguir empalmar los documentos con los testimonios, se están viniendo muy encima. Antes decían, no, para empezar a escribir una historia tienen que haber transcurrido 30 años de aquel acontecimiento. Con lo cual, si uno lo mira así, recién estaríamos comenzando a estudiar, qué sé yo, la intendencia del Chicharrabella, 83-87. Pero bueno, no es así. Se han ido cortando campos porque la historia, para verla completa, es una sucesión cronológica. Pero para investigarla no, yo puedo tomar un segmento, una etapa. Y todavía acá, de los primeros años del siglo, la década del 30 y del 40 está muy virgen para saber qué hicieron aquellos, porque muchos de esos muchachos son nombres de calles o plazoletas, entonces están justificados en esa meritación. Y además fue un momento que incluso se proyectó una ciudad que todavía hoy la estamos usufructuando, digo, desde la red sanitaria, desde edificios históricos como el Palacio de Mójica, que está ahí enclavado como un ícono. Claro, que fue un proyecto. Yo siempre lo señalo, el tema, porque claro, afortunadamente, en algunos por intelectualidad, otros por casualidad, a Vicente Mójica no se lo discute. Pero Vicente Mójica, por el palacio, por los mercados, por todo lo que hizo, fue preso.
Sí. Fue juzgado y mal juzgado por esta ciudad. Entonces, esta ciudad que hoy amablemente la estamos haciendo las cosas del querer, los que hemos nacido acá, los que son adoptivos como es tu caso, Guillermo, pero ya con raíces, bueno, acá nos llevarán un día al olvido, pero quererla también es una forma de el ejercicio crítico, el ejercicio de observación para no cometer determinados errores. Yo escucho cuando puedo el programa y escuchaba esta mañana las cuitas, ¿no es cierto?, desde los arquitectos, ¿no? Lo patrimonial, el patrimonio arquitectónico. Exacto. En donde hay una especie de indiferencia riocuartense al respecto, ¿no? Mira, nosotros en otros tiempos, estando en Río Cuarto, Yoli Martini, que fue directora del Museo Histórico, armamos CODEPA, una sigla larga que quedó abreviada. Me tocó en su momento como concejal de la ciudad fogonear la ordenanza. Bueno, murió CODEPA, quedó en la Comisión de Conservación del Patrimonio. Exacto. Que era el patrimonio, pero arquitectónico, histórico, cultural, incluíamos hasta las bibliotecas en esa idea. Pero fíjate vos, murió por inanición. Cuando nos dimos cuenta que juntar las 15 instituciones en la reunión habitual de comisión directiva, bueno, era imposible lograrla. E ir avanzando sobre hechos resueltos, y después venía, no, pero yo no estuve en aquello, pero no, yo no estoy de acuerdo. Es muy difícil conciliar los derechos privados con los públicos. Sí, ¿no es y cierto? Nosotros una cuestión de creer que lo público no es de nadie. Sí. Y creer que lo público está para usufructuarlo a cualquier costo. Recuerdo, hice un trabajo para cuando cambiamos de siglo, pequeñas grajeas en la televisión, con Gustavo Pereira en la edición. Hicimos 100 años en 100 días. Entonces fui mucho al archivo a buscar material, porque lamentablemente hay poco soporte visual sobre la historia de Río Cuarto, muy poco. Entonces habría que buscar material. Y me contaba la gente del archivo que buena parte incluso de gente que iba en función de historiadores se robaban cosas del archivo, o cortaban hasta las ventanitas. Exactamente. Las ventanitas de los diarios. De los diarios. Entonces decía, qué difíciles que somos, ¿no? Sí, hoy un poco esta maravilla que tenemos en la mano, que son los celulares y las máquinas de escanear, hemos logrado sortear esa etapa. Hay que estar con el ojo avisor. Pero sí, porque eso, además de ser un delito, es un delito moral. Moral, sí, efectivamente. ¿No es cierto? Porque el que se llevó su pedacito de nota, se olvidó que del otro lado había seguramente el interés de otro. Es muy difícil, eso también forma parte. Si eso pasa con un papel, exacto. ¿Cómo no va a pasar con un ladrillo? Exacto. ¿Cómo no va a pasar con un auto viejo que está tirado y que forma parte de nuestra historia? Total. ¿no? Mira, ayer, víspera de la ciudad, aparece una señorita, dice, la vi con una bolsita, pásele. Bueno, dice, esto que está acá lo he salvado de la basura. Esto estaba en una bolsa negra para ser desechado. Dice, y acá hay mucho de la historia de un actor de Río Cuarto. Oh, mis ojos engrandecieron. Y, bueno, síntesis. Llevaba 2 álbumes donde estaba la historia de Rogelio Culazo, un actor de la vieja comedia de Río Cuarto y de otros muchos proyectos de los que participo. Lo tendremos nosotros, algunos lo sabrán, otros no. Yo muchas veces le digo a la gente, no tiren ustedes, déjenme tirar a mí. Entonces, de tirarlo vos y que lo tire yo, déjamelo tirar a mí, porque yo algo voy a tamizar y nos va a servir para la historia de todos. Entonces, bueno,
hemos recuperado para felicidad de esa raza de los que hemos tenido mucho en Río Cuarto, que es la actoral, y poder guardar. Muchas cosas del archivo no las tenemos todavía dosificadas. Ya vendrá el momento en donde la ciudad va a tener su propio edificio para el archivo histórico. Nosotros siempre hemos estado viviendo de prestados desde los tiempos de Carlos. El año que viene vamos a cumplir 40 años. ¿Y cuándo cumple Río Cuarto ahí? 236. Perfecto. Y su archivo histórico tiene 40. Es decir, ¿qué pasó para atrás? Muy poquito, ¿no? Exacto. Hay algo que no es muy conocido, uno de los pocos que lo conocen es el colaborador del programa, que es Nicolás. Esta administración desalojó la cúpula del Palacio. Siempre el archivo general que funcionaba allí fue un arma de doble filo, porque corría el riesgo, esa cúpula está al vacío. Entonces se le advirtió a muchas administraciones, a muchos intendentes, cuidado que el peso, porque el peso es creciente. Sí, el peso de los papeles. Exacto. Todos los años. Parar todo lo que quedaba registrado. Eso ya no está más, resolverá la administración. Por lo pronto empezaron con el tema del reloj. Esa esfera que había dibujada allí por Bustillo cuando se hicieron los primeros planos, va a ser ocupada en los próximos días por un reloj. Pero está todo ese espacio físico que fue el mirador de la ciudad. Entonces, cuando uno a veces sube hoy, los viejos decían, se veía el río desde el palacio. Pero a pocas cuadras, como que está a pocas cuadras. Sí, ahora lo exacto, ¿no es cierto? Entonces ese mirador un poco es para ver, te descuidas, para ver la vecina de alguno de los departamentos. Bueno, esas cosas que también fueron al indetenible progreso. Por eso conciliar lo privado con lo público es muy difícil. A mí me duele que tiren una de las casonas Manabela por otro proyecto. El hotel probablemente, si lograron salvar los murales, ¿no es cierto?, de Pierini, bien logrado está. Probablemente los negocios, tengan, eso sucede mucho. Tampoco una casa, por ser vieja, debe tener una preservación a ultranza. Distinto es cuando valoramos la cuestión arquitectónica. Río Cuarto ha tenido casas preciosas. Sí. Construcciones menos de aquellos alarifes italianos que vinieron y le pusieron su impronta. Cuando desaparecieron los Berti y su mosaiquería allí bastante céntrico frente a la Plaza Racedo, desaparecieron lamentablemente muchos moldes que son parte de los ornamentos que hoy vemos. Entonces hoy se cae, días atrás se cayó un pedazo de una cornisa que lesionó a una mujer. Bueno, estaba ese hecho lamentable, pero también eso que no lo vamos a recuperar porque ya no hay quien lo haga. Porque aquellas molduras, aquellas cosas que le han dado edificios muy bonitos que todavía tenemos en Río Cuarto, ya no está. Y el Estado, que por sí no se puede defender. Si nosotros no tenemos funcionarios, no tenemos ediles, no tenemos tribunos que lo defiendan, el Estado en sí, que somos todos, solo no se puede defender. Y le echamos la culpa de lo que se tira abajo, porque si no tendríamos que tener una fortuna presupuestaria para ir comprando todo. Porque, quiero cerrar con esto. ¿Somos responsables a partir de qué? A partir de que los hijos, los nietos, los bisnietos de aquellos viejos de comienzos del siglo XX, los que construyeron, no tuvieron la conciencia de decir, esta es la casa del abuelo, mantengámosla. No, es mucho más rentable, por supuesto, tirarla abajo y levantar
En Las Cosas de Querer está con nosotros el director del Archivo Histórico Municipal, que está próximo a cumplir 4 décadas, Omar Izaguirre. Para finalizar, quiero evocar a Susana Dillon, que con su búsqueda constante de historia, en más de una oportunidad que charlé con ella, me decía, Río Cuarto, ella no era riocuartense, tiene un problema que no quiere a su propia historia y le cuesta admitirla, le cuesta asumirla. ¿Hay un negacionismo histórico, Omar, en un sector de la población? Sí, y tiene mucho que ver el intelecto. Esto que voy a decir, por ser el día, me conmueve. Esta ciudad, esta vieja villa de la Concepción de Nuestra Señora del Río Cuarto, ha sido parricida. Esta ciudad odió a su fundador. Solamente haría falta un sociólogo, una psicóloga que nos ayude. Lo que es ser parricida, es decir, lo que representa para el futuro cuando tenemos el infortunio de odiar a los padres. Es decir, algo nos pasará hacia adelante. Lamentablemente compramos la historia porteña respecto al marqués Rafael de Sobremonte, que por sus errores fue juzgado y condenado en su propia tierra, haciendo por aquello de los caudales, un gobernador brillante, y lo reivindico en este día, en su día, en este programa. Con la siempre añorada Susana teníamos una divergencia. Ella decía que Sobremonte no vino nunca. Entonces teníamos ahí ese conflicto. Que ella sostenía que Sobremonte había fundado la ciudad a distancia, ¿no? No fue así. Él recorrió la zona. Tampoco eran kilómetros como para hacerlos todos los años, ¿no? Bueno, entonces a partir de allí se inscribe esta concepción casi bastarda. Hoy Sobremonte no ha sido nombrado en ningún lugar. Guillermo, esto lo digo con sentimiento, porque así fuera el hombre que después fue juzgado por aquellos errores siendo virrey del Río de la Plata, pero no de la Córdoba del Tucumán, de la que fue brillante gobernador de las luces, ¿no es cierto? Porque él iluminó Córdoba cuando era muy difícil hacerlo. Y bueno, de allí en adelante, muchas veces creo que no se ha practicado el conocimiento empírico, bajarle el tono a lo científico, y explicarle a la gente con brevedad por qué la gente entiende las fotos. ¿Por qué entiende foto y pie? Yo tengo mi paginita ahí en el archivo, mal alimentada, a ver si no le dedico por ahí todo el tiempo, por esta historia que vos señalabas, porque me roban por ahí las fotos y no les cuesta mencionar de dónde la tomaron. Y después la usan, la usufructúan, y bueno, con esto de las redes cualquiera puede llegar a decir cualquier cosa. Creo que nos falta mucho por aprender, no solo las etapas oscuras o no suficientemente iluminadas de la historia. Esta es una ciudad que tiene la virtud positiva de que su vector no bajó nunca. Desde 1870, al año al que yo sitúo como la segunda fundación de Río Cuarto, fue cuando Mansilla logra esa paz provisoria con los ranqueles que han sido demonizados muchas veces, y los ranqueles venían los malones, ¿no es cierto? Que tampoco era que teníamos un malón cada semana. Los malones fueron secuenciales con su carga de martirio. Pero venían y mercadeaban. Se les había asignado, poco más allá de la escuela normal, un terreno. Y ellos venían, clavaban sus carpas allí y traían sus cerdas, sus huesos, los cueros, e hicieron a la fortuna de algunos almacenes de ramo general que yo menciono en un escrito hoy. Hicieron a la fortuna de los olmos, que están bien logradas, nadie puede decir que no hicieron la plata. ¿Y a cambio de qué? A cambio de llevarse un poco de ginebra, tabaco y uniformes. Les encantaba lucir
lo que usaba el milico, porque ellos tenían la concepción de que si ese era el poder, ¿cómo el cacique no iba a vestir o lucir? Y no es que venían con el cuero desnudo, no, venían vestidos y ya te mercadeaban, no te voy a decir que los recibían con todos los afectos, pero bueno, eso forma parte de la historia que con el tiempo se ha ido neutralizando. El tema es ponernos hoy en confrontación sobre los personajes que hicieron y hemos tenido. Ahora, si yo voy a confrontar la civilidad con los ranqueles, y bueno, va a ser una lucha eterna, ¿no es cierto? Gracias, Omar, por venir. Gracias por ayudarnos a conocer mejor Río Cuarto. Gracias por la tarea silenciosa, solitaria a veces, de archivar nuestro pasado. El futuro que tengamos sea mucho mejor. No voy a morir de estrés como es allí, porque uno siempre tiene esas lucecitas como la señorita de ayer con su presente, con su obsequio. Y esto de la gente que por allí, sin mencionarlo, está en el teléfono, que yo quiero saber esto, y esto es muy bonito, y por supuesto cuando hay la posibilidad de que se proyecte a través de un medio, bueno, bienvenido sea y hace a la felicidad que ojalá al menos hoy la tengamos todos los riocuartenses. Gracias, Omar. Hasta pronto. Las cosas del querer.